Muchas gracias. Miriam, un saludo a todos. Pues una encuesta que pone otra vez a Hermosillo en una situación bastante curiosa, ¿no te parece? Se refiere a la ENSU. Así es, la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública. Muy bien, la ENVIPE. Ajá. Estamos hablando del ENVIPE entonces. Bueno, esta es una de nuestras encuestas ya de línea dentro del INEGI, la levantamos cada año, más o menos entre marzo y abril de cada año la estamos levantando y pues acabamos de publicar resultados a finales del mes pasado. ¿Cuál es? Dígame, no se preocupe. A través de esta encuesta pues podemos obtener indicadores como la cifra negra de los delitos, la percepción acerca de la inseguridad, el grado de confianza que existe en las instituciones, los costos de la delincuencia, así como la victimización y otro tipo de información que podemos obtener en este proyecto. En esta encuesta también se obtiene percepción, ¿verdad? El tema de la percepción de los encuestados. Así es, obtenemos dentro de otros datos la percepción que existe acerca de la inseguridad, tanto para el país como para todas las entidades federativas y municipios seleccionados. En este caso es Hermosillo el que se encuentra en muestra dentro de esta ENVIPE. ¿Y cómo andamos en Sonora precisamente en la percepción? ¿Los sonorenses cómo perciben la inseguridad como un tema? Pues sí, fíjese, precisamente uno de los problemas que dice la población sonorense que existe dentro de la seguridad, dentro de la entidad, o lo que más les preocupa, a 65% de la población de Sonora les preocupa la inseguridad. Otro tanto está preocupada por el aumento de precios y prácticamente un tercio de la población está preocupada por la corrupción que existe en el estado. Esos tres, digamos, son las principales preocupaciones que ha señalado la población sonorense como las principales. Y pues obviamente estos impactan, estas percepciones impactan también ya en el índice o en la percepción de inseguridad que existe en el estado. En general, pues 66.9% de la población sonorense opina o se siente inseguro en la entidad, contra 79.4% del país. Digamos que es una cifra o que nos sentimos mucho más seguros en Sonora que en el promedio nacional. Perfecto, entonces si comparamos la cifra de cómo se sienten o si se sienten o no seguros en el estado, los sonorenses en general se sienten con mayor seguridad en comparación con el mexicano. Así es. ¿Cuáles son los delitos o bueno, esta encuesta nos permite conocer también los delitos más comunes, ¿no? Los que más se denuncian. Así es, así es. Bueno, una parte muy importante de esta encuesta es primero mencionarles, pues, de que existió en este año de recopilación de información o en el que estamos levantando esta encuesta, 647,000 víctimas más o menos en Sonora de algún delito. Esto es más o menos 31.1% de la población sonorense que fue víctima de un delito. De esta forma nos ocupamos o nos posicionamos en la 8ª posición en el país en cuanto a victimización. Y de estas víctimas, de esta población que les dije, se suscitaron 839,000 delitos. Es decir, que a cada persona más o menos que fuera victimizada, pues tocó más o menos un 1.3 delitos por cada una de estas personas. Y los principales delitos que están ocurriendo con mayor frecuencia dentro del estado, ya de los municipios, de los delitos ocurridos dentro de la entidad, es el robo común, como el carterismo, por ejemplo, que un quinto de la población de Sonora la acusó como el principal delito. En segundo lugar tenemos el robo parcial de vehículo y en tercero el robo a casa habitación. O sea, los robos siguen siendo los delitos más comunes o que más víctimas generan en Sonora. Así es, con un quinto de la población victimizada. Miriam, una pregunta que nos llega vía nuestra audiencia, que nos hacen llegar un comentario en YouTube, nos dice, ¿percepción de seguridad es lo mismo que hablar de inseguridad? Es decir, esta cifra que nos dices, que el 65% de los sonorenses se preocupan o les preocupa la inseguridad, ¿cómo lo debemos entender para no confundirnos con el tema de el 65% de los sonorenses está inseguro, ¿no? Que no es lo mismo, pues.
Claro, claro que sí. Mira, lo que pasa es que hay una diferencia entre lo que la población percibe Ajá, y realmente los delitos que ocurren. ok, Es decir, 66.9%, prácticamente el 67% de la población de Sonora ujú, percibe que hay inseguridad dentro del estado. ok, Sin embargo, solamente 31% ha sido realmente víctima de algún delito. perfecto. Sí, Entonces, esa esta es lo que encuesta nos da los podríamos. dos elementos para comparar, ¿no? Así es, nos da los dos elementos y aparte tenemos otra encuesta que es la encuesta nacional de seguridad urbana que Ajá, levantamos cada trimestre y en ujú, particular está referida también para la ciudad de Hermosillo ajá, y puede complementar muy bien estos datos acerca de sobre qué medio se está informando la población acerca de la seguridad pública y perfecto. encontramos que 80.7% de la población en Hermosillo se está informando acerca de seguridad pública en las redes sociales, No puede ser eso. llámese Facebook, Twitter, WhatsApp. Esa es el principal fuente de información que están utilizando la población sonorense para hablar acerca del tema de seguridad pública. A ver, Entonces, seguramente esta influencia que existe de los medios, pues va a pegar o va a influir positivo o negativamente en la percepción que se tenga de la por supuesto, inseguridad. por supuesto. Los sonorenses buscan más información de seguridad en las redes sociales y no todo lo que está en las redes sociales necesariamente tiene que ser información de un medio de comunicación establecido, pues al final, ¿no? Así es, porque al fin y al cabo no son fuentes confirmadas de información. Así es. Y tenemos que 80.7% se informa a través de estas redes y, por ejemplo, 35% se va a informar escuchando noticieros por la radio, prácticamente 60% viendo noticieros de televisión y es muy alto el porcentaje en comparación pues de aquellos que hacen uso de estos medios sociales, ¿no? A través de Facebook, Twitter, Claro, WhatsApp, etcétera, ¿no? claro. Que hoy en día pues están en auge y obviamente pues esto va a impactar en esta diferencia que tenemos acerca de las personas que realmente han sido víctimas de un delito y aquellas que perciben que hay inseguridad. ¿Cuál es el nombre de la encuesta que nos comentas, esta segunda encuesta? La segunda encuesta es la encuesta nacional de seguridad pública urbana, ENSU 2018. La levantamos cada trimestre y la acabamos de publicar antier. El día 17 de octubre acaban de salir los últimos resultados. Están referidos a septiembre de este mismo año. Entonces, es bastante actual. Esa encuesta nos da datos también sobre cuáles son los temas, por ejemplo, que en Hermosillo específicamente generan este ambiente de inseguridad. En Hermosillo en particular, Ajá. declara a la población como los principales problemas que existen, Ujú. el bache en las calles y avenidas. 95.8% de la población hermosillense declara que ese es el principal problema de la ciudad. Obviamente, pues sí existe una percepción de inseguridad en Hermosillo. Ujú. 75.1% de los hermosillenses se sienten inseguros en la ciudad. Y de esta percepción de inseguridad, las percepciones cuentan. Lo que pensamos de nuestro entorno, por supuesto que cuenta en la toma de decisiones, y prueba de ello es que 2/3 de la población hermosillense ha tenido un cambio, al menos en alguna de sus rutinas, a causa de la inseguridad. Por ejemplo, la mitad de estas personas llevar cosas de valor, Ok. permitir que menores salgan de sus viviendas, caminar de noche en alrededores de su vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, las expectativas o la percepción que existe de la población, por supuesto que cuenta. De esta misma encuesta que nos comentas, ¿hay algún dato que nos permita conocer cómo se relaciona el hermosillense con su entorno? Es decir, Esta, cómo el hermosillense no solamente cambia de hábitos, que esa ya es una manera, pero si hay alguna situación que genere conflicto entre los hermosillenses o el hermosillense con la autoridad claro. alguna situación que nos pueda a nosotros dar un reflejo de cómo es que el hermosillense enfrenta la inseguridad en sus domicilios. Sí. Un tema que tiene esta encuesta es el atestiguamiento de actos
antisociales, por ejemplo. Ajá. Y la población hermosillense, 74.2%, declara que percibe que existe alrededor de su vivienda el consumo de alcohol en las calles, 70% que existen robos o asaltos alrededor de su vivienda, que existe vandalismo, tanto a través de grafitis, daños, etcétera, ¿no? Y 50% declara que hay venta o consumo de drogas alrededor de su vivienda. Entonces, seguramente este tipo de atestiguamiento de hechos antisociales pudiera estar impactando también en esa percepción o inclusive directamente en la seguridad pública urbana. Ah, qué interesante. Entonces, las personas que fueron encuestadas pueden reportar lo que ellos conciben como un hecho delictivo, pues alrededor de su vivienda. Pues las preguntas ya son concretas y se les pregunta acerca de si existe vandalismo, consumo de alcohol, grafitis, consumo de droga, venta de droga, bandas violentas o pandillerismo, disparos frecuentes con armas, etcétera, ¿no? Ya las puede ir declarando si existe o si no existe alrededor de su vivienda este tipo de hechos. Perfecto. Otra pregunta que nos llega acá vía YouTube, para a ver si nos puedes echar la mano, Miriam. Nos preguntan, históricamente, ¿estamos ante el nivel más alto, supongo que, de percepción de inseguridad? Es decir, ¿hay más delitos ahora o hay más percepción de delitos ahora en comparación con los años anteriores? Qué interesante la pregunta. De hecho, en cuestión de percepción, sí estamos en el punto más alto con estos resultados de 2018. En 2013, con datos de 2012, por supuesto, estábamos en 52.5%. Esa es la población, un poquito más de la mitad de la población sonorense percibía que existía inseguridad. Y ahora en 2018 es 66.9%. Entonces podemos concluir que esa percepción de inseguridad ha aumentado. Sin embargo, cuando nos vamos directamente a la victimización, vemos una reducción entre este año y el año anterior. Les comentaba, 31% fueron víctimas de algún delito. El año pasado ese dato fue de 33.2%. Entonces, realmente estamos viendo una disminución en esa victimización. No quiere decir que no exista ni que no genere costos. Por supuesto, son costosos, ¿no? Esta victimización, pero es mucho más lo que ha crecido esa percepción que lo que ha crecido los delitos. Realmente los delitos o la victimización va hacia la baja. Una última pregunta, Miriam. ¿Alguna de estas encuestas nos da datos sobre delitos no denunciados, la cifra negra de delitos? Sí, claro, es una cifra muy importante que nos genera esta encuesta, la ENVIPE. En Sonora, 767,000 personas o delitos no se denunciaron, perdón. Estamos hablando de 93%. 93% de los delitos ocurridos, ya sea que no se denunciaron o bien que denunciaron, pero que no hubo una averiguación previa o carpeta de investigación. Realmente estamos hablando de 89% no denunciados, 10.6% que fueron denunciados, pero que de ellos una gran parte no hubo una averiguación previa o carpeta de investigación. En sí podemos resumir una cifra negra de 93% de delitos que no aparecen en ninguna cifra oficial y que no existe otra fuente de información más que esta encuesta a la que hacemos referencia esta mañana, que se llama la ENVIPE y que la levantamos cada año. Los resultados de estas dos encuestas los podemos consultar en línea, Miriam. Así es, la pueden consultar en nuestro sitio de internet www.inegi.org.mx. Está toda la información ahí disponible, tabulados, bases de datos y de forma gratuita, por supuesto. Y si tenemos algún interés en específico, podemos acudir a sus oficinas. Claro que sí, estamos ubicados en Paseo Santa Cruz y Avenida de la Cultura y con gusto podemos asesorarles en cualquier información que requieran. Miriam, te agradecemos mucho el contacto esta mañana, datos muy interesantes que nos compartes. La verdad es que nos ayuda a comparar y a saber qué es lo que estamos o qué esperamos los sonorenses de nuestra seguridad, los hermosillenses, lo que concebimos como problema. Muchísimas gracias, Miriam. No, al contrario, buen día a todas y a todos. Bueno, ahí tiene usted, es la información respecto a estos datos que comparte INEGI. Andrés,